Lo primero que deben tener en cuenta es que yo no puedo decir, por ejemplo, hay demolición de pavimento, y ya voy a hacer la demolición y ya, ¿no? Porque para yo hacer la primera actividad o cualquier actividad del proyecto, cada actividad requiere de una planificación, ¿cierto? Cuando ya yo voy a ejecutar esa actividad, debo decirle al personal cómo se va a ejecutar esa demolición dependiendo de las condiciones del sitio. Porque no es lo mismo demoler una losa de pavimento si tengo toda la calle cerrada, ¿verdad? Voy a demoler, yo qué sé, la misma losa, pero todavía tengo que tener un carril abierto al tráfico. ¿Sí me hago entender? Dependiendo de esas condiciones, me va a variar cuánto me demoro haciendo la actividad. ¿Cierto? Del mismo modo, cuando yo hago el presupuesto y ustedes hacen un APU, ustedes ponen un rendimiento, ¿verdad? Recuerden, ¿no? Y yo bajo la mano de obra. Sí, están familiarizados con el APU. Ese rendimiento sería lo que me dicta a mí, ¿verdad?, el ritmo en que yo voy a realizar esa actividad. Ejemplo, si yo voy a hacer 144 metros cuadrados, por poner un número, y yo dijera, no, es que mi rendimiento me permite a mí hacer 20 metros cuadrados en un día, ¿cierto? Si yo puedo hacer 20 metros cuadrados en un día, en 7 días tendré 140, ¿sí o no? Digamos que tengo 25, o sea que con 25 metros cuadrados diarios esto lo hago menos de una semana, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? 25 por 7 días. Ahora, recuerden, también es importante que nunca lo pierdan de vista. Ustedes cuando hagan esta planificación, la semana no tienen 7 días, tienen 6, ¿verdad? Porque los domingos no se trabaja normalmente. Ahora bien, no basta simplemente con que usted se vaya a la prueba y mira el rendimiento y diga, son 144 y yo puedo hacer 25 en un día, me da tanto. O sea, eso sería lo básico, ¿no? Pero las cosas no funcionan así en la vida real. Usted debe siempre considerar la holgura que le debe dejar a cada una de las actividades. La holgura quiere decir que si tú lo haces en 5 días, tú vas a decir que te demoras 8. ¿Por qué? Porque, hombre, no tienes a la persona en campo esperando que diga, empieza. ¿Sí o no? Por ejemplo, para todos hacer esa demolición tienen que alquilar el equipo en primera instancia, ¿cierto? Muy probablemente tú empiezas a hacer la gestión desde antes del día 1, pero tú no tienes la garantía de que el día 1 ya va a estar todo el mundo ahí esperando que tú digas arranque. ¿Sí me hago entender? ¿Cierto? ¿Qué pasa si llueve? ¿Verdad? ¿Qué pasa si el trabajador amanece en Guaya abajo? ¿Verdad? ¿Qué pasa si se te roban el equipo? ¿Qué pasa si va a hacerlo con maquinaria y se le acaba el combustible? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Entonces, hay muchos factores, muchas variables que influyen o que se deberían tener en cuenta a la hora de yo decir, estos 144 metros cuadrados los hago en una semana. ¿Sí me hago entender o no me hago entender? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Primero miren el rendimiento que tienen en el APU y con base en eso y la cantidad, sacan lo que duraría tiempo efectivo, ¿no? O sea, si trabajaran 100% todos los días. Con base en eso usted considere lo que considere pertinente, ¿no? Porque usted piensa que es importante considerar para una determinada actividad y le agrega una holgura. ¿Qué debe tener en cuenta? Que el cronograma, por ejemplo, este se llama cronograma y dice flujo de fondos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de actividades que ejecute en una semana determinada, sé cuánto dinero me estoy gastando por semana en principio, ¿no? Porque si usted en la semana 1 este total de actividad, pues me gastaré este total. Pero si me demoro más de una semana haciendo la actividad, pues el valor se irá repartiendo, ¿cierto? Dependiendo de qué, de cuánto haga cada una de las semanas. Al final yo puedo tener un flujo de caja, ¿no? Que me va a decir a mí cuánto me voy a gastar en la obra por cada semana. Y si yo sumo todo eso, pues me tiene que dar el total de la obra, ¿no? En principio. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para hacer el tema del cronograma o la planificación de un proyecto cualquiera, de un proyecto de obra civil? Tienen que tener en cuenta la disponibilidad del personal, los recursos, ¿cierto? Con los recursos me refiero a los equipos, materiales, maquinaria y demás, y pues obviamente el rendimiento de los trabajadores, aparte de considerar los posibles imprevistos que puedan presentarse. Porque yo les digo, ejemplo, si tú vas a hacer una obra diferente, una vía,
empezar tirando la plantilla. Si eso está bajo techo, si llueve a ti te da igual. ¿Sí me hago entender? Porque es bajo techo. Pero si tú vas tirando los pavimento y llueve, dices, bueno, mejor no. ¿Sí o no? Pues también tienen que tener en cuenta que los factores que van a considerar dependen de la actividad. Del mismo modo, hay otro factor importante a la hora de hacer esta planificación. No sé si aquí podré ver un ejemplo. ¿Cierto? Si ustedes se fijan, las primeras actividades todas inician en la semana 1, ¿cierto? Pero esta no inicia en la semana 1. ¿Listo? ¿Por qué no inicia en la semana 1? ¿Qué se le ocurre? ¿Por qué qué? Eso es un empalme que ¿Pero por qué crees? Sería buenísimo que te sientas donde puedas leer, para que veas por lo menos cuál es la actividad, porque si vas a opinar sin leer es difícil. Usted está diciendo por qué no comienza en la semana 1. Pero ¿sabes cuál es la actividad? Pero diga, No tienes ojos. bueno, yo vi que era la ¿cuál es la actividad? Pero siéntate acá. Y que tú Y aquí veo Oye, ya va pasando el semestre así. se acabó ese Con la vuelta pita ya. Pagacho. Después sale que cancelado. Oh, carajo. Después el profesor Pedrano me detenía la mano. Ajá. Leen las actividades, lean. Porque creen que se debe iniciar en la segunda semana de septiembre. Sí leen, ¿no? Alcanzan a ver todo. Nadie. Ya va. ¿No has visto construcción en equipo? Sí, eso, está. No hay gente que quiera estar viendo. Pues ya lo he visto. Bueno, eso es porque usted no puede comenzar a echar su rasante ahí sin haber que has hecho un escapote, por decirlo así. Pero bien por excavación no debe ser importante. Estaba haciendo ahí. La respuesta es sencilla. ¿Cómo vas a acabar sin demoler? Ay, pero ¿por qué no habla? Ah, ya. Yo no te digo, tú ya. Hay unas actividades eso se llama una dependencia, ¿no? Dependencia en palme. Si tú no has hecho la demolición y tienes que hacer una excavación, ¿cierto? Primero haces la demolición para poder iniciar la excavación. Ahora, también tienen que fijarse que no necesariamente de pronto tienes que terminar la totalidad de la demolición, porque si la demolición durara 2 semanas, de pronto en la semana 1, ¿cierto? Ya has demolido una parte y puedes iniciar una excavación en ese sector. ¿Sí me hago entender? O sea, a la hora de hacer este cronograma, en su proyecto, que básicamente sería un cronograma de un proyecto similar, van a encontrar este fenómeno. Entonces, cuando eso sucede, decimos que hay una relación de dependencia entre una actividad y la otra. ¿Por qué? Porque si no termino o si no hago una actividad, no puedo realizar la siguiente, ¿cierto? Entonces, si seguimos viendo el cronograma, vamos a encontrar ese mismo fenómeno, ¿cierto? ¿Listo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay algo que se llama el diagrama de Gantt, que tenemos un diagrama de Gantt, tendré que buscar un ejemplo. El diagrama de Gantt es una representación gráfica de la planificación del proyecto, en la cual se pueden ver tanto los recursos como el estado actual del proyecto, porque la idea es que se vaya actualizando en el sentido de que usted plantea este cronograma inicialmente y durante la ejecución del proyecto se supone que va a planificar día a día sus actividades en función de qué, de lo que dice el cronograma, porque si no lo hace así, pues no puede cumplir con el objetivo en el tiempo. Como estamos haciendo un ejemplo de una obra civil, ustedes saben que en la obra civil se firma un contrato y
Y si tú mismo no te ciñes a hacer el programa, tienes que explicar el por qué no lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les mencioné en algún momento, cuando tú haces un proceso de contratación, ya sea público o sea privado, tú tienes que sacar, por ejemplo, una póliza, tienes que hacer toda una documentación legal y todo eso está en función de la fecha de inicio y la fecha de terminación de ese contrato. ¿Cierto? Si tú ves que por alguna razón o circunstancia no vas a terminar a tiempo porque se están presentando imprevistos, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, no sé si han visto la obra de la cancha. Vieron que ayer estaban tirando concreto a una y empezó a llover, no sé cómo se llama esa actividad, pero supongamos que estuvieran en la fase de excavación, ¿cierto? Y luego se les llena eso de agua, le tienen que buscar una bomba, sacar el agua, ¿verdad? Y poder recuperar lo que hicieron en la excavación, tirar el solado y cubrir. ¿Sí me vamos a entender? Eso es un imprevisto, eso es un atraso, ¿sí? Y si eso fuera recurrente en el tiempo, pues el cronograma no se cumple, ¿cierto? Porque oiga, estancado en la misma actividad durante más tiempo del que se planificó originalmente. En ese momento es donde tú como director del proyecto tomas decisiones y dices, hay que pedir una suspensión del contrato mientras para la lluvia, que se suspenden las actividades y se congela el tiempo del contrato, o hay que pedir una adición de tiempo. Son dos opciones que tienen en este caso. Y suspensión del contrato de pronto sería como una regla porque te tocaría para todos. Sí, claro, pero eso es normal. Se hace un acta de suspensión, pero eso es porque el contrato dice duración 6 meses y empieza en enero y lo terminas a final de junio, ¿cierto? Pero si tú lo suspendes 2 meses, entonces dura lo mismo 6 meses en negociación, solo que lo terminas. Sí, el problema es que a veces se pueden hacer otras actividades que no sean. A veces sí, estamos hablando de un caso extremo. ¿Cierto? En el que sea una actividad como por ejemplo el punto ese de la excavación, de la cimentación, que si no hacen eso que más te vas a hacer, o sea, porque tienen que fundir la zapata para fundir las columnas y ahora van para la cubierta, a la viga y después la cubierta, ¿no? Es decir, si estuvieran todavía haciendo mañana, estuviera lloviendo y llenando todo de agua. ¿Sí me hago entender? Son cosas que suceden, pero el cronograma es el que te da a ti las herramientas para saber si vas a llegar o no. Porque esa es otra cosa, yo les digo, listo. En el APU yo pongo que tengo 2 obreros de esa actividad de demolición y tengo una maquinaria y hago 25 metros cuadrados al día. Yo podría poner 4 obreros y 2 máquinas, que me dicen, ¿cierto? Si yo pongo 4 obreros y 2 máquinas, duplico la cantidad de personal, se supone que tengo el doble de rendimiento, ¿no? Por lo tanto, terminaría la actividad más rápido, ¿cierto? La pregunta es, ¿ustedes creen que eso es viable o no es viable? ¿Creen que tendría algún impacto en el costo del proyecto? No, la que no, porque con el tiempo, el valor que con la decisión de una dinámica El hecho de que se explique lo del final. Lo que dice buscarse más y un valor, o sea, el valor total variable. Yo le haría más o menos parecido. dice que más o menos parecido. ¿Quién más dice otra cosa? nosotros no podemos mucho, a menos que por el lado que él dice que si va a duplicar el niño, lo que tiene que ver con maquinaria, entonces ya no sería una, porque no serían dos. Pero la gente es la mitad del tiempo. Ahí la jodida porque si no la hay. No, pero ya te está saliendo de ejemplo, ya tú estás agregando el negocio de esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se mantiene? ¿Se varía un poquito? ¿Se disminuye el valor? El tiempo se disminuye, pero ¿y el precio? ¿El costo? El precio creo que no. Dice que queda igual. Lo que pasa es que eso es lo que está cambiando. Ojo, tienen que tener en cuenta siempre que el precio está por unidad de actividad. Mientras esta unidad de la actividad y la cantidad de la actividad sea la misma, te debe costar la misma plata. Ya sea que lo hagas en la línea del tiempo o en el doble del tiempo, porque tú le estás pagando a las personas es por el metro cuadrado de la actividad ejecutada. Entonces, es lo mismo para ti, entre comillas, ¿no? Pagarle a 2 personas para que hagan los 144 o pagarle a 4 para que hagan los mismos 144 cuadrados en el papel. Sí, dime. No, yo digo que el precio lo podemos variar por el dinero. Ahí sí, lo que Por eso estamos
estamos partiendo de la base de que tú no vas a mover esto, ¿no? Yo lo que te estoy diciendo es que a la hora de la ejecución vas a contratar el doble de personal. Deberías terminarlo más rápido, pero la pregunta es si te cuesta más o te cuesta lo mismo. Si no se mueve, Costaría lo mismo. pero Costaría lo mismo porque si yo te digo a ti, hey, hay que pintarte la pared, ¿a cómo me cobra el metro cuadrado? Me dice a 2.000. Y él me cobra lo mismo 2.000 y yo te pongo a ti que pinte este lado y este lado. Lo termino más rápido, pero estoy pagando lo mismo 2.000 por metro cuadrado. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende el ejemplo? Eso también es importante que lo tengan claro, cómo afecta el tema de el rendimiento, la duración del proyecto, más no a el precio, a la hora de la ejecución, estamos hablando. Si tú varias el rendimiento en el APU, ya es otra cosa. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa sería importante que sepan de aquí? Pues bueno, yo creo que con eso se defiende, no tienen alguna duda, tienen otro ejemplo que quieren ver para efectos de la actividad que estoy proponiendo. y hay alguna actividad que no va a empezar Que demore toda la ejecución del proyecto, pues dependerá del proyecto. Normalmente a veces se pone la localización, trazado y replanteo y se deja casi todo el proyecto, sobre todo en situaciones donde tienes que estar en todo momento. Por ejemplo, si tú haces un edificio muy grande, ¿verdad? Tienes que andar corroborando las cotas, los niveles de todas las partes del proyecto, desde el plano de la cimentación hasta la cota de la terraza, ¿no? Hasta la cota del entrepiso y demás. Deberían estar siempre en 2 horas, por lo menos hasta que llegue ya digamos, a la altura del techo en la obra, si me hago entender. Porque ya te estoy hablando de un edificio muy grande. No sé, qué un ejemplo ponerte un centro comercial. Porque o sea, imagínate que en el centro comercial entonces tú puedes una cosa, te queda atravesando un local de galletas, ¿verdad? Entonces ese es un error que no se puede cometer. Para eso tiene que haber una comisión topográfica en todo momento verificando todo lo que se haga. Y otro caso muy particular que yo he visto que sucede es cuando están haciendo las viviendas de interés social, que hacen por ejemplo 150 viviendas en un solo total. No sé si han visto estos proyectos así, Santa Elena, Vallejo, Guayaba, Villa Caribe, Guayaba, etcétera, no sé si se ubican, si son aquí en Montería, Mandala, no sé si se llama Mandala 1, Mandala 2, Red de Nuestra Patria, que son proyectos de viviendas donde son 10 manzanas de 20 casas, por ejemplo, y las van a hacer todas al tiempo, básicamente. Lo que hacen es que subcontratan a veces a ti, por ejemplo, dicen, no, 12 esta manzana, y te toca hacer esa manzana, y a ti te toca esta manzana, y el contratista tiene un supervisor que va haciendo visita a todas las viviendas. Todas deben quedar iguales en principio, ¿cierto? Esos proyectos públicos vienen Son directamente proyectos públicos, son proyectos privados. privados. Claro, porque una constructora la que está haciendo. No, por eso, pero quien no viene directamente pues, del gobierno. No. No, eso es una constructora. Supongamos que tú tienes una herencia de 10 hectáreas, que tu finca se llamaba antes, tu papá era señor Vallejo, ¿verdad? Tu papá era el señor Vallejo y tenía muchas hectáreas. Entonces los hijos, los nietos, no sé ya qué generación vendrá del señor Vallejo, se pusieron las pilas, buscaron un ingeniero, una constructora y dijeron, tenemos este espacio, ¿qué podemos hacer con él? Y dijeron, como es un barrio, ¿cómo se va a llamar? Vallejo, ¿cierto? Y empezaron a lotear, sacaron sus licencias, sus permisos, repartieron. Esta área se la vende otra constructora, esta otra constructora, y cada constructora, ¿verdad? Hizo su planteamiento, pero si tú ves que en una zona te dije que la etapa 1 tiene una forma, la etapa 2 tiene otra forma, y así sucesivamente. ¿Qué tienen que tener presente ya a nivel de el papeleo, vamos a llamarlo así? Necesitan una licencia de urbanismo, ¿verdad? Porque tú debes garantizar que todas las viviendas tengan acceso a los servicios públicos, que es el acueducto, el alcantarillado, el servicio de energía y gas natural, ¿cierto? Entonces, para tú garantizar eso, debes presentar el planteamiento de cómo van a estar la manzana, cómo van a ser los lotes, cómo van a ser las casas, cuál es el área de construcción de cada casa, si van a ser de un piso, si van a ser de 2 pisos, las vías de gancho son, si tienen andén, si no tienen andén,
cuántos espacios de zona verde vas a dejar, cómo van a hacer, haces una planificación de todo eso, sacas tu permiso y tú estás ahí comprometiéndote a desarrollar ese urbanismo, entendiendo el urbanismo como todas las obras civiles necesarias para garantizar que esa vivienda posteriormente tenga acceso a todo eso, es decir, debe meter la red de acueducto, el alcantarillado, energía, gas, ¿cierto? Y pavimentar. ¿Sí o no? Entonces, por eso en Vallejo, si ustedes han ido, no sé si han ido, hace como 1 año y medio había todavía una zona sin pavimentar. Ahora la pavimentaron y ya vendieron el producto. Porque tienen que pavimentarla para cumplir con ese requisito. Pues sí, me hago entender. Entonces, ya tú allí ya se está haciendo una inversión. ¿De dónde va a ser esa inversión? De la venta de las casas. ¿Ya? ¿Por qué se llama vivienda de interés social? Porque el gobierno dice que hay una vivienda que se llama de interés social que vale máximo 150 salarios mínimos legales, 500 si no estoy mal. Creo que es el precio. Hace unos años esas casas valían 130 millones. Para casas Bueno, por eso tienen viviendas de interés social. Entonces, ahora que el salario mínimo está como 1.300.000, no sé cuánto, ya no son casas de 100 millones, que son mucho más costosas, ¿no? Que eso es bueno y malo al tiempo. Es malo porque ya a ti te da miedo comprar una casa de esa, ¿verdad? Porque ya esa cuota te queda, ¿verdad? Y es bueno porque es más caro venderla, ¿no? Es un juego de poderes allí, en el sentido de que para tú saber si eso te va a dar la ganancia que tú esperas, tú calculas, ¿no? ¿Cuánto te van a hacer las casas? ¿Cuánto te van a hacer todo el urbanismo? ¿Cuánto te van a demorar en vender todas las casas y en construirlas? ¿Y cuánta gente vas a necesitar en salas de venta, ¿no? En todo ese rollo para tú darle, digamos, la publicidad necesaria y garantizar que vas a poder vender todas esas viviendas? Porque ellos a ti te dicen, no, se para ahora con 1 millón, ¿verdad? No han visto, no sé. Es más, ahí en el CRT que la separaban con 200.000 pesos. Sí, daban 200.000 y que para separarlo. Entonces mucha gente daba los 200 y se perdía. Y otra vez, otro más iba y daba los 200. Porque es así como funciona. O sea, el negocio, digamos, para que eso sea rentable, ¿no? Es que saquen bien las cuentas. ¿Cuánto te va a costar eso? O sea, eso no es un proyecto de que tú en 1 año ya eres millonario. Es un proyecto de que va a durar años nada más allí con los lotes prelados vendiendo. ¿Sí me entiendes? Entonces ya ahí entonces la persona que acá el proyecto tiene que hacer crédito, tiene que buscar patrocinadores, hacer sociedad, ¿cierto? Y empezar a vender. Lo mismo de los apartamentos sobre plano, no sé si han visto que venden, te venden el render, te venden el sueño de que tu apartamento va a quedar como está en el render, ¿verdad? Y le dicen, te lo entrego el otro año, a mitad de año. Y pasan 3 años, y la gente esperando el apartamento porque no han alcanzado el punto de equilibrio. El punto de equilibrio ya tengo suficiente para construirlo sin perder plata. Y hasta que no vendas X cantidad de apartamentos, no vas a llegar a ese punto de equilibrio. De eso se trata esta parte, ya que ustedes preguntan. Ahora, estamos en esa parte privada, ¿no? Depende de si el privado vive en Dubái, puede ser de allá. Si el público es un municipio pequeñito, no sé. ¿Verdad? Pero sí, ese es el tema de ese tipo de proyectos. En ese tipo de proyectos también se hace un cronograma, pero el cronograma ya es marco, ¿no? Desde la fase de la planificación de cuántas manzanas puede sacar del lote grande, ¿verdad? Hasta la fase constructiva del urbanismo y luego posteriormente qué manzanas crees que vas a poder vender primero y todo ese rollo, porque el tema es que tú tienes que pensar que tú tienes una manzana con 20 casas y si tú en una manzana nada más logras vender una casa, muy difícilmente le vas a vender plata para construir su solita casa, porque si en otra manzana en 10 días vas a darle prioridad a la tienda, ¿cierto? Entonces, volviendo a lo que tú preguntabas del gobierno, todo ese dinero es privado. ¿Qué sucede con el gobierno? Que el gobierno da incentivos, ¿no? Incentivo es que si tú aplicas para el subsidio ese de mi casa allá, pues el gobierno te da un dinero, ¿cierto? El dinero te lo da para la cuota inicial. No sé qué tan familiarizados están con el sistema bancario, pero bueno,
Cuando tú haces un crédito hipotecario, normalmente el banco te presta el 70% del valor de la vivienda. ¿Cierto? El 70% del valor de la vivienda, si la vivienda vale 150 millones, ¿cierto? Quiere decir que a ti te toca poner el 30%, que es el lío. Porque el 30% ahora son 45 millones que tienes que sacar del bolsillo. Que tienen dos opciones, no tienen varias opciones. Una opción es otro préstamo, ¿verdad? Sí, porque no todo el mundo tiene 45 millones de pesos en el bolsillo para darse a la constructora, ni tiene el flujo de caja necesario para decirle que se lo va a pagar en el año que te dan a ellos para pagarla, ¿no? Porque la constructora te dice, no, nosotros tenemos un plan de pago, usted puede proponernos un plan de pago. Nosotros le entregamos la casa en un año, ¿cierto? Porque en ese año a ellos les da tiempo a conseguir la plata para hacerte la casa, ¿verdad? Y le dicen, necesitamos que nos dé en ese año el 30% del valor de vivienda, son 45 millones. Dicen, no, yo tengo ahorrado 10, bueno, déme los 10 y esos 35 se los difiero a un año. ¿A cómo te queda esa cuota? Más son 3 barras mensuales. Entonces tú empiezas a sacar la cuenta, porque eso es lo que uno hace. Ya ustedes llegarán a ese punto de su vida. Dirás, bueno, si me pagan la cesantía, si retiro la cesantía y me pagan acá un proyecto que hice, empieza así, a sacar la cuenta, no, que voy a pedir que no me den las vacaciones, sino que me las den en plata, no sé qué, y empieza a sacar cuenta, y empieza a bajar el número, porque lo bajas de 35 y dice, bueno, son 20, ya 20, dice, pues con 20 voy. ¿Cuánto te queda la cuota con 20? La conseguiste 15 así, reuniendo de todos lados. Le pides a tu papá que te regale, a tu mamá, al abuelo, vende la paga. 1.7. ¿Cuánto te da la cuota? $1,700. Si tú te ganas el mínimo, ¿tú crees que le alcanza para pagar esa cuota? Entonces, ahí ese es el problema, porque se llama vivienda de interés social, porque es para darle la oportunidad a las personas que tienen un ingreso muy alto de adquirir una vivienda, ¿verdad? Pero es contradictorio porque una persona que se gana el salario mínimo muy difícilmente va a tener ahorrada esa plata. Entonces, ahí entra el subsidio del gobierno y te dice, bueno, mi casa ya te voy a dar, creo que son 20 millones o 30 millones. Pero eso se lo dan Te lo dan así, te lo dan, o sea, se lo dan a la constructora. Te dan los 30 barras, entonces ya no debes 45 sino 15. Por ejemplo. Entonces ya ahí tú dices, bien, ya son 15 y empiezas a sacar la cuenta otra vez. Antes me sale la cuota, no sé qué, agarro aquí, agarro allá. Y entonces salió el de Compacor, el subsidio ese de la caja de compensación, que son como 20, yo no sé, algo así. Total que sumados los dos te da más o menos los 45. O sea, está diseñado de esa forma, para que la persona vaya, aquí también subsidio, y el gobierno le da al constructor chan con chan el billete, y con ese billete te hacen la casa. ¿Sí me hago entender? Y luego, cuando tú entregas la casa, o sea, cuando te entregan la casa pues, como cliente, el banco te aprueba el crédito, ¿cierto? Y le paga al constructor sus 100 y pico de barras después de que te entregó la casa. Ya con eso empieza él a pagar las deudas que adquirió mientras estaba en todo el proceso y le quedaron una ganancia, ¿no? Es decir, así funciona ese sistema. Pero entre más caro sea el salario mínimo, más vale la vivienda y más difícil se vuelve. Porque es que todavía nos falta sacar la cuenta de que si tú prestas el 70% de 150 millones a un banco a 20 años, la cuota te está quedando casi lo que va a ser el salario mínimo. Va aumentando. Y va aumentando. Todos los años ahí. Por eso te digo, o sea, es como un juego, ¿sí me entiendes? Hay un desbalanceo ahí raro. No sé si han escuchado, sería bueno que escucharan noticias de ver cómo más, ¿cierto? Y por eso se suspendió por un tiempo el tema de los subsidios, porque están como, bueno, ¿qué está pasando? La gente ya no compra casa, y dice, bueno, ¿por qué será? Algo pasó. Si le subía el salario mínimo, ¿por qué no compran casa? Es la pregunta que se gobierno. Eso es
Claramente una persona común y silvestre, ¿cierto? No tiene ese músculo financiero, vamos a llamarlo, ¿verdad? Para coger y sacar. Porque si tú me preguntas a mí, yo no quiero la casa de 150. Yo no sé ustedes porque esa otra, ustedes han ido a ver los últimos diseños de esas casas de interés social que son súper pequeñitas, que ya tienen como 4,5 de frente. Son una cajita de fósforo, están pegadas una a la otra, no tienen ni siquiera ropa de carro ya. Son diseños más. O sea, a mí por lo menos eso no me llama la atención. O sea, si tú me preguntas a mí, yo prefiero comprarme una casa más grande, pero ella se me vale a 350. Y no lo tengo en el bolsillo para comprar. Sí, me hago entender. Eso es relativo porque también el precio de todo ha ido subiendo, el precio de la tierra. Le preguntan a sus papás cuánto compraron una casa. Mi papá compró, cuando hizo la primera casa que hizo, le costó el lote de 2,000 y pico metros cuadrados, le costó 1,000,000 y pico. Ahora, sí, estamos hablando hace muchos años, ¿no? Mi papá tiene 70. Hace muchos, yo voy a cumplir 30, ¿verdad? ¿Tú vas a cumplir 30? Sí. O sea que el mayor aquí soy yo. Bueno, sí. Yo voy a cumplir 30 este año. Bueno, yo voy a cumplir 30 este año, o sea, estamos hablando de que yo podía tener como, ¿qué? 3 años cuando mi papá compró ese lote. Lote de 2,000 y pico metros cuadrados. Ahora tú vas a hoy, a día de hoy, y tú vas a Vallejo y los lotes que están vacíos son escasos, uno. Y dos, son carísimos. Ya te puede estar costando más de 60 millones hasta 100 millones de pesos. Un lote de 7 por 14. Son 98 metros cuadrados. Si te vas para otro sector, porque también tú dices, no, Vallejo está lejos, porque está del otro lado del río. Si te vas a la Castellana, si te vas a Recreo, si te vas a donde, o sea, te vas a Rosendo Garcés, ¿conocen dónde está Rosendo Garcés? Por la terminal. 100 y pico millones, un lote de 10 por 20, son como 200 metros cuadrados. Ya casi 100 millones, más de 100 millones vale el lote. Y la casa industrial vale 150. Si te vas a Picacho, ahora estoy pensando la vaina tú sacas tus conclusiones por eso, o sea, usted sabe que hay una diferencia. Tú compras un apartamento que es lo que por eso se vuelve más atractivo, por lo menos Ambarí, sí, Ambarí creo que es el único que tiene nuevas etapas porque ya los otros estos creo que están todos terminados. Estaba en 140, algo así. Es un apartamento pequeño, pero está bien ubicado, está ahí a escasos metros del centro comercial Buenavista. Creo que es el estrato 3, no ni el estrato 5. Porque ya tiene para creo que el estrato 5, ¿no? Obviamente ya pregunta a la FINA cuánto vale el volumen allá. Esa FINA no, eso es igual para todos lados. Por eso te digo, ya por lo menos no sé para allá cuando tú vives a como de la tierra, pero ya está mucho más caro. Allá, no es para allá todavía. Ahí compramos a 15 millones, pero hace rato ya. Por eso, pero ahora debe valer como 50 millones. Ahora vale. O sea, que tiene la vaina de por eso ahora, esa es la otra, no sé. Cuando está la gente, cuando ve un poquito de movimiento, según ellos todo es el doble. Porque si tú me preguntas a mí, hace pocos años, aquí frente a la Universidad de los Ríos, acá, la bomba de gasolina que está aquí enfrente, ¿cierto? Tú entrabas ahí, hay una casa, no sé si uno está pensionado por ahí o conoce lo que se menciona por ahí. Esos lotes eran como a 15 millones, yo no sé, a 10 millones. Ya una casa iba a ir que 200. Pero una casa, o sea, no es un casero, una cosa, no, una casa. Entonces, no sé qué quieres que te diga. Ahorita mismo, como está la situación, el poder adquisitivo no está muy alto, todo está caro, si tú quieres tener tu casa propia y ya la pagaste, obviamente ese es el caso ideal porque es tuya. Pero ya no te da la realidad de que tú puedes conseguir, por ejemplo, porque antes uno decía, uno pensaba eso hace unos años. No, si yo pago 700 la arriendo, hago un crédito, me compro una casa y pago el mismo 700 la cuota. Ya no. Ya la cuota te vale 1.900.000 de crédito y la arriendo te vale 1 millón. Entonces ahí tú tienes que priorizar algo que se llama el flujo de caja. ¿Qué pasa si esa diferencia con un negocio, con un negocio, con un bien? Pero eso, cada situación
donde me dijiste, ¿qué crees que es mejor? ¿Arriendo o comprar o tener casa propia? Y te digo, si la casa te la heredan y no tienes que pagar nada, cobra. ¿Sí me entiendes? O sea, si tú la vas a comprar, ¿verdad? Tienes que sacar tus cuentas y ver si te da o no te da. Porque yo no sé cuál es tu capacidad adquisitiva, yo no lo sé. No me responde que te va a dar. Si tú te vas a leer, yo qué sé, Padre Rico o Padre Pobre, no sé cómo que se llama el libro ese, que es bueno, ahí te dicen, no, arrienda, para que tengas el flujo de caja y no tengas la responsabilidad de la vivienda. Cosa que eso funcionará en Estados Unidos, pero aquí no, porque si aquí tú tienes una botella y vas a esperar que te rentó la casa de la reina, imagínate si no. Es así de sencillo. ¿Qué? No, de momento estoy arrendado. Pero si tú me preguntas, yo quisiera construir mi propia casa. Yo la quisiera construir. Sí, no, eso no es un proyecto, es un proyecto que tampoco se hace con 2 pesos. ¿Va a vender un lote? ¿Dónde? Ah, bueno, sí. No, Hay una casita de campo bien grande. o sea, Y la pavimenta llena. te debería salir más económico porque te formaste como ingeniero civil. Por ese lado también. O sea, te debería salir más económico porque ya en el ejercicio de la profesión, de pronto cuando tú sacas de aquí, ¿cierto? Yo que sé, acá bien, se especializa en suelo, te dice, hey, marica, me estudio de suelo. El David, entonces el David te hace el estudio de suelo y ya te cobra los 5 millones que de pronto vale de que ya, sino que te lo dejan 500. Yo qué sé, pues son muy amigos. ¿Cierto? De pronto acá, rebolledos estructurales. Tú no vas a hacer una casita tampoco de interés social, porque menos que quieres una casa grande si la vas a hacer mismo. ¿Sí me entiendes? Entonces le dice a cada estructural de confianza que te haga el diseño estructural. Necesitas un amigo arquitecto, eso sí te lo recomiendo que lo vayas buscando desde ahora. Y que sea bueno. Ese es otro modelo de negocio que también he visto que funciona. O sea, compras, por ejemplo, un lote en un sector, yo qué sé, por lo menos yo tengo un tío que hizo así, compró Parpecín, no sé Parpecín, pero cuando eso no estaba inventado ni nada, lo compró barato, hizo 2 apartamenticos uno arriba del otro y lo tiene ya arrendado, y eso es un flujo de caja constante, porque en ese momento él no necesitó hacer crédito para hacer esa construcción, porque esa es la cuenta que tú tienes que sacar. O sea, tú tienes que siempre pensar si eso te va a dar o no te va a dar primero el retorno que tú estás esperando y en cuánto tiempo te lo va a dar. No, lo que yo pensé es pagar la grande y los pequeños, porque eso Sí, eso es válido. intentando aplicar para el subsidio, porque como una casa pequeña. Pero no puedes comprar una casa porque si quieres aplicar subsidio no puedes tener nada a tu nombre. Exactamente, pero entonces dejo todo a nombre de. Sí, eso es válido, eso lo puedes hacer, fantástico. Pero tú tienes que analizar, o sea, yo no te puedo responder porque en este momento tú estás estudiando, no tienes ni siquiera saber cuál es tu ingreso mensual. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es chévere pensarlo, pagando, trabajar, y es bueno que lo hagas. Lo que tú tienes que tener presente siempre es, ¿me alcanza o no me alcanza? ¿Por qué tengo que hacer para que me alcance? Porque siempre hay dos formas de hacer las cosas, mínimamente, siempre hay varias formas, pero si tú ves que no me alcanza la plata, tienes 2 opciones: o cambias tu estilo de vida para gastar menos o produces más. ¿Verdad? Te pongo 2 opciones porque estoy pensando en que si coges la opción de producir más, porque no quieres reducir el estilo de vida que te estás dando en este momento. Sí, me hago entender. Eso es lo que yo pienso, pero ya cada persona pensará diferente. ¿Se entendió el mensaje del personaje que nos está hablando? Entonces, ¿qué quiero que haga? Esto mismo. ¿Ya? Si tú aquí me dices que te vas a demorar, qué sé yo, 3 semanas en hacer el total de la actividad, pues en cada semana te gastarás 1/3 del valor, ¿no? Porque no me pregunten cómo saco el todo, cuánto me gastan cada semana. ¿Cierto? Por lógica tendría que ser así. Ahora, este cronograma, como es de 2 meses, está a escala semanal. Si fuera un proyecto más grande, se pone a escala mensual. Y a veces se pone a escala de día. ¿De qué? Por día. Si es un proyecto muy chiquito, por ejemplo, si tú vas a remodelar un apartamento, que si algún día
incursionen en ese negocio, tienen que planificar muy bien porque tienen muchos imprevistos. Se los recomiendo que piensen muy bien antes de empezar ese negocio. Tú dices, yo le digo, hay clientes, eso está en un mes, ¿verdad? Entonces, en un mes, bueno, me falta esa parte, ¿cómo va a complementar? No se han preguntado entonces por qué ahora los apartamentos vienen en obra gris. En obra gris, sin acabado. Porque está más barato para no pasarte de tope, sino ya deja de ser gris en el negocio. Entonces, esa es la razón también por la que cada vez son más chiquitos, para que quepan más en la misma manzana, vender más casas al mismo precio. Y dos, si la hacen obra gris, pues sale más barato. A la persona sale más barato también, pero lo más caro de una obra siempre son los acabados. Porque si el apartamento vale 130, los acabados valen 30. O sea, son 160 en total. También depende de los acabados. Si van a comprar cosas hechas, ¿cierto? O sea, una casa, un apartamento, también tienen que tener cuidado de qué le están poniendo. Es decir, la calidad del piso, qué tipo de tubo están utilizando para ponerle a la pared, que si el cielo raso sí está bien puesto, ¿verdad? Todo, ¿no? Eso es importante. Entonces, por ejemplo, si ese proyecto es de 30 días, tú no vas a hacer la planificación semanal, tú necesitas saber cada día qué vas a estar haciendo. El primer día vas a estar en un centro. Ese es el primer día. Es más, todos los días vas a estar en un centro. Porque siempre falta algo, ese otro detalle. O sea, tú le pides una lista de materiales a cualquier trabajador y siempre falta alguna vaina. Y siempre falta un sábado en la tarde. Ya para que quede para el lunes. Está bien. Eso es normal que pase. ¿Cierto? Lo primero es la planificación de los recursos y la mano de obra. Porque, bueno, como el apartamento viene como obra gris quiere decir que no tiene sino la plantilla, ¿no? Que es un bruto de la losa. Algunos muros vienen inclusive en ladrillo, otros vienen ya con el pañete. El sanitario es el básico, el lavamanos más básico que hay. La ducha no tiene división, no tiene mueble de cocina, tiene platos solo así pegados, no tiene mueble en el baño. Y el baño, solo uno de los baños viene con ¿cómo se llama? El enchape de más básico, la clásica blanca cuadradita esa. Pero si tú le metiste 130 millones de pesos a tu apartamento, te aseguro que tú no vas a querer ese baño. Tú vas a querer un inodoro más bonito, que valga 600, mínimo, porque para demostrar poder adquisitivo cuando venga la visita. Tú no vas a querer una división de esas prácticas, sino una de vidrio, ¿verdad? Tú no vas a querer luces normales, sino que quieres un juego de luces cálidas, con luces frías, en vez que tengas, cuando entres al cuarto, dependiendo de la ocasión, puedan medir la intensidad de la luz. Eso es lo que a la gente le gusta, lo que ya les digo, así funciona eso. Parece mentira, pero eso son casos de la vida real. Entonces la gente te dice, no, aquí en esta visita yo no quiero ese inodoro, y te pido un inodoro de 600, y el barato me lo ponen acá en el otro baño. Esa es la gente. Quítame ese enchape. Y que no lo podré vender, de verdad si lo vende, ¿verdad? Él es tú empieza, bueno, lo primero que hay que hacer es la plantilla. Tienen que ir a buscar la arena, la gina, el cemento, buscar un maestro, ¿verdad? Tirar la plantilla y pierdes 1 o 2 días ahí, porque después de que tires la plantilla, que te vas a poner a hacer? Tienes que esperar a que sea. ¿Sí? Ya lleva 2 días. Y desde ahí que en 30 días lo entregas. Aparte de eso, tienes que arreglar tu agitación eléctrica porque dejan en cablería. Tienes que meterlo en tubo. Entonces, no falta el que te dice, no es que lo que pasa es que el aire está acá, pero yo lo quiero allá. Lo pongo eléctrico para que me mueva la instalación. No, que a mí no me gustan esos tomacorrientes normalitos, yo quiero uno no sé cómo. Al final el tomacorriente del cliente. No, que a mí no me gusta ese switch normal, a mí me gusta uno que es grandote así. Vaya, un centro. Hago el switch. ¿Cuántos switches son eléctricos? No, 3. El sábado te dicen cuánto un switch y me viene. Para tu y marido. Switch. Esa es la historia de los ingenieros. Ya te pasarán por ahí. Pues eso es así. Eso es una mirada constante. Te estoy esperando un carpintero que me está entregando un mueble hace como una semana. Y luego, todos los días me dicen que es que
Mira, tú no le puedes dar adelanto ni a carpintero ni a soldador. Esa gente es peligrosa. Porque esa gente no sé qué día me mandó una nota de voz, escuchaba que estaba como. O sea, escuchaba la bulla, la música así, que no, que una nota de voz por rayo. Y que decirle, voy a dar más adelante que iba a aprovechar una promoción del día sin IVA. Esas son cosas que tienen que aprender a lidiar. Otro me escribió un día también. Dije, no, ingeniero, estoy a ver si me puede tirar un saltito que estoy aquí en la tienda. Pues tenía la moto prendida y que me escuchara que estaba en la tienda y que pues, estaba viendo el mercado y que por pasar. Esa es la gente. Entonces tienen que lidiar ustedes, pero yo estoy como también abajo todo eso, porque tienen que pagar a destajo, se llama eso. Y liquidar lo que han hecho. Depende también de tu relación con el trabajador, ¿cierto? Cuando ya tú tienes, por ejemplo, un maestro de confianza, alguien así que pues ya te ha hecho varios trabajos, ya tú le dices, hey, hasta que no me reciban a mí, no te pago. Ya él sabe que tú sí te vas a pagar, porque esa es la otra. Hay gente que le queda mal y por eso ellos piden adelante, como todo en la vida. No sé. Pero si normalmente tienes que dar 50%, ¿cierto? Y pagas después de que te reciban a ti. Sobre todo cuando son cosas de obra blanca, como el tema de los apartamentos. Porque entonces, cuando la persona llega, ya le van a entregar el apartamento, ¿verdad? Está haciendo un video de recorrido, entonces empieza, ¿no? Que mira, aquí está, aquí, no se la pueden quitar. Ya tú le pagaste al pintor, va a buscar otro para que venga a tirar y no va a pintar el pedacito, hay que pintar la pared. Porque si no se ve más que la pintura. ¿Cierto? Siempre tienen que esperar que te reciban a ti el trabajo para tu pagarle al trabajador. Tú le das un adelanto, pero no pierdas de todo. No, que ya terminé de pagar, bueno, cuando me reciban te lo pago. Impermeabilizaciones también son otros dolores de cabeza, si quieren ver cómo es. Ahorita que está lloviendo, hay trabajo full. Todo el mundo tiene botella. Pero tengo un conocido que duró como un mes arreglando una botella. Cada que llovía salía una botella nueva. O de llamar no le pagaba, que no le pagaba, que porque no le iba a recibir hasta que no le arreglara la botella. Fue otro dolor de cabeza. Y entonces más dije, no, pero no ha llovido, tiene que esperar que llueva para ver si se ve el agua. Pero como 15 días esperando el agua. También ese otro dolor de cabeza, porque la gente se lo aplica a uno también. Digo, no, hasta que no vea que llueva y no se mete el agua, no te pago. No, pero si ya es sereno, no, pero si tiene una lluvia fuerte. No es lo mismo, porque quiere ver la lluvia. Lidiar con la gente es lo más complicado de cualquier trabajo. Hay de todo, Ya después de que ustedes salgan de aquí, lo que van a agarrar experiencia y verán cómo es el mundo de verdad. Pero bueno, no sé, dudas, inquietudes, sugerencias. todo por hoy. Pasa la lista de Entrega miércoles. Efectivo tienen todo el día a la hora que lo quieran mandar. O voy a ser estricto. Si no lo mandan el miércoles, va contigo principalmente. De clavo, mira, me voy a tomar el trabajo de entrar el miércoles, el jueves en la mañana al correo. Y como no vea algún correo, lo primero que voy a hacer es entrar para y le pongo unos 5. Y eso es mucho. Uno más bien. poder ir El que no lo entregue el miércoles, el jueves, bien a mí me paro a clavarle el uno, mi hermano. Ya entendí. y no enseñaba, No, ¿por qué será? Tipo descarado. Señor, yo les escribí, tienen la foto en el grupo. Si ven, en el grupo está una foto que dice que van a entregar. Dice PDF hasta el alcance. PDF, Excel, te incluye la hoja de resumen de presupuesto, los APU, el listado de materiales, que creo que fue lo que les dije, y el cronograma. Aparece abajo, solito dice cronograma también. Si lo meten en el mismo Excel, perfecto.